Filósofos, época griega, por Sara Priscila y Osiris Martínez. Tales de Mileto. Este pensador griego, conjuntamente con otros filósofos, enfatizó sus trabajos en la búsqueda del origen del universo. Su pensamiento se centró en que el cosmos tenía como elemento original el agua. De ella partían y se combinaban todas las demás partículas o los elementos que conformaban el mundo. Igualmente planteó ideas muy adelantadas para su época, principalmente en el campo de la geometría, ámbito en el que se desarrolló el pensamiento deductivo, tanto en ella como en otras ramas. De las matemáticas legó una serie de teoremas que son de gran relevancia hoy en día. Algunas frases son: muchas palabras nunca indican sabiduría. Con tus palabras que ellas no levanten un mundo entre ti y los que contigo viven. Heráclito de Éfeso, 540-480 a.C. Heráclito concibió al mundo como una sociedad de opuestos, por ejemplo, bien y mal, justo e injusto, arriba y abajo, etc. Por lo tanto, todo se encuentra en constante movimiento y es imposible que algo se repita. Además del origen del mundo, Heráclito es uno de los primeros filósofos en dedicarse también a la teoría del conocimiento, y para llegar a este existen dos vías: el logos o la razón, y los sentidos, que pueden ser engañosos. Todo fluye, somos y no somos. Sócrates es considerado como el filósofo más importante de la antigua Grecia. Entre sus aportaciones se encuentra el método que desarrolló para encontrar la verdad, por medio del diálogo. Sócrates sostenía que el aprendizaje viene de uno mismo y que a través del cuestionamiento cualquiera puede llegar a él. Por esto, su sistema recibe el nombre de mayéutica, que significa asistir a los partos, ya que el conocimiento es dar a luz a la razón. Una frase que él dijo fue: cualquiera que sostenga una opinión verdadera sobre un tema que no entiende es como un hombre ciego en el camino correcto. Platón, 427-347 a.C. Discípulo de Sócrates, su trabajo como filósofo se enfocó en encontrar qué es el hombre, cómo debe vivir y qué es el saber. Fundó la academia considerada como la primera escuela de la antigua Grecia. Platón creía que los sentidos pueden engañar, de modo que no son el medio para llegar al conocimiento, sino que el análisis y la discusión es la única manera de alcanzar la verdad. Su tesis sostenía que el conocimiento es innato, por lo que a través del diálogo puede ser encontrado. A este método se le conoce como dialéctica. La República. El hombre sabio querrá estar siempre con el que es mejor que él. Aristóteles creía que podía llegar al conocimiento a través de la clasificación y la definición del universo, ya que distinguió a las sustancias primeras, aquellas con características concretas e intangibles, y las sustancias segundas, es decir, la esencia o lo que las define. Entre otros de sus aportes se encuentra la jerarquización de los modos de conocimiento en inductivo y deductivo. Al estudiar materias diversas separó y sentó las bases de ciencia como física, biología, matemáticas y entre otras. Una frase importante fue: uno no sabe lo que sabe hasta que puede enseñar a otro, y sus obras más importantes son la metafísica, la ética, Nicómago, política y retórica. Polibio, 200 a.C., 118 a.C. Sostenía que todas las potencias que habían sido poderosas habían caído por la degradación, pero Roma conservaba su poder porque combinaba de forma equilibrada las tres fuerzas, siendo realeza, consulado, aristocracia, senado. Obra histórica de Polibio, 220 a.C., 146 a.C. No hay testigo tan terrible ni acusado tan potente como la conciencia que mora en el senado de cada hombre. La monarquía degenera en tiranía.
la aristocracia en oligarquía y la democracia en violencia y anarquía. Marco Tulio Cicerón, como escritor romano, aportó al latín un léxico abstracto del cual carecía y trasvasó y tradujo numerosos términos del griego. Civilizó el idioma transformándolo definitivamente en una lengua culta, apta para la expresión del pensamiento más profundo. Una frase importante fue: si los epicúreos no convencieran de esto, de que no es de sabios dedicarse a los asuntos públicos, a nosotros y a los mejores ellos mismos no podrán dedicarse a sus cosas, que es lo que desean en particular. Fin de la época griega. Con la expansión del Imperio Romano y la desaparición de los polis griegas, las escuelas de Platón y Aristóteles perdieron fuerza y se consolidaron nuevas corrientes filosóficas que fusionaron las ideas sobre el ser y la razón de los griegos con la moral y ética de los romanos. Epicureísmo, estoicismo, escepticismo. Epicurio de Santos fue uno de los grandes filósofos de la cultura griega de su época y fundador de la corriente filosófica que lleva su nombre, el epicureísmo, cuya principal característica fue la identificación de felicidad con el placer. Su frase fue: el más grande fruto de la autosuficiencia es la libertad, y sus obras más importantes son Teoría de la percepción, Teoría del conocimiento, Teoría del lenguaje, Los átomos y el vacío, El azar y la libertad, Cosmología, El placer y felicidad y Las cuatro curas. Estoicos, Zenos de Sitios, 334 a.C., 260 a.C. Fue un filósofo helenístico de origen étnico fenicio. Nació en Sitios, Chipre, en aquel tiempo colonia griega. Se le considera el fundador de la escuela filosófica estoica que inició hacia 300 a.C. en Atenas, donde desarrolló su vida intelectual. Fundador del estoicismo. Obras: La República, sobre la vida conforme a la naturaleza. Ninguna pérdida debe sernos más sensible que la del tiempo, puesto que es irreparable.